Y vamos a estar en Josué 14 y vamos a leer todo el capítulo. Antes les voy a pedir que me acompañe a orar. Padre, también te damos muchas gracias este día porque podemos acudir a tu palabra con la seguridad, Señor, con la certeza de que tu palabra es útil, de que es poderosa, de que es más penetrante que una espada de dos filos. Señor, también nos acercamos con la confianza de que tenemos un maestro, que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que a través de tu palabra somos transformados. En esta hora ponemos todo nuestro ser en tus manos, te pedimos que tú quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, que podamos estar enfocados en tu palabra, en lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que tu palabra cambie, transforme, moldee nuestra vida para ser más como tú cada día. Señor, que en esta hora podamos ver la necesidad que tenemos de seguirte con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, a fin de obtener cada una de las promesas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar desde el verso 1 y dice así: Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y sus rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. La semana pasada, si usted recuerda, estuvimos viendo la repartición, un flashback, la repartición de la tierra del otro lado del río, donde se quedaron 2 tribus y media, y veíamos qué importante era escoger bien la heredad. Ellos escogieron lo que les resultó más conveniente y dijeron: sabes que nos quedamos aquí porque nuestro ganado aquí está bien, porque hay mucho pasto. Y Moisés en aquel tiempo le dijo: está bien, te puedes quedar aquí, pero no vas a quedarte ya descansando en la tierra, porque vas a desanimar al pueblo. Vas a pasar con tus hombres armados del otro lado del río junto con el resto de tus hermanos, y vas a pelear hasta que ellos tengan su territorio dividido, y entonces tú vas a regresar a tu tierra y vas a disfrutar de ello. Y vimos cómo también Josué ya era anciano, ya tenía
muchos años también, y quedaba mucha tierra sin conquistar. Y de alguna manera hablamos cómo Dios dio un plan perfecto y cómo como seres humanos no somos perfectos en nuestra ejecución, cómo el pueblo de Israel no había conquistado todavía todo el territorio. Vimos cómo no solamente había partes sin conquistar, sino que habían dejado enemigos también habitando allí entre ellos. Y hablamos de la importancia de nosotros rendir todo nuestro corazón. Y Dios le había dado una palabra a Josué. Le dijo: ¿sabes qué? Queda mucho territorio, pero yo los voy a echar fuera a ellos también. Yo los voy a echar fuera. Y de alguna manera también nosotros el día de hoy, mientras estamos caminando como creyentes y tenemos nuestras fallas y tenemos nuestros terrenos sin conquistar y quizá enemigos que hemos dejado vivos, podemos echar mano de la provisión de Dios, de su gracia, para que su plan siga adelante. Y hoy vamos a ver a partir del verso 1, si ustedes se fijan, ahora está hablándonos el autor de cómo se repartió la tierra del otro lado del río. Ya deja a las 2 tribus y media allá, y dice el verso 1: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Estos territorios, acuérdense que eran 9 tribus y media, que son las que habían pasado, y se iba a repartir el territorio. Y el Señor le había dicho a Josué, aunque no estuviera todavía conquistado el terreno, dijo: divídelo, repártelo entre las tribus de Israel. Y cada tribu tenía que empezar a tener sus propias batallas, ya no como el ejército de Israel completo, sino cada tribu empezar a poseer lo que Dios les había dado en heredad. Y dice aquí, llama la atención, porque los que repartieron era el sacerdote Eleazar, era Josué, que prácticamente era el líder de Israel en ese tiempo, y dice que estaban allí los cabezas de los padres de las tribus, es decir, un representante de cada una de las tribus. Y es importante que veamos esto, porque recuerden que el territorio iba a ser dividido de una manera divina. Dios iba a repartir conforme Él había decidido, por eso estaba el sacerdote allí. Si se fijan en el verso 2, incluso, dice el verso 2, que por suerte se le dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, para que se diera a las 9 tribus y a la media tribus. Imagínate, tenías ahí 9 tribus y media, mucha gente, estaba un territorio grande que estaba siendo dividido. ¿Cómo ibas a hacer para que la gente quedara satisfecha? Para que estuviera segura de que no hubo mano negra. A mí me tocaba este territorio y mira que me lo estás cambiando. No, dijo: ¿sabes qué? Lo vamos a hacer como el Señor dijo. Va a estar el sacerdote Eleazar, va a estar Josué, que es al que le tocó repartir, y va a estar cada uno de los representantes de las tribus. Y lo vamos a hacer por suertes. No sabemos exactamente si fue, aquí pusieron unas tómbolas, ¿no? Número 354, y a ver, ¿qué tiene el 350? No sabemos cómo fue. Sabemos que de alguna manera lo hicieron por suertes. Al que le toque el palo más chiquito le va a tocar aquel. No sabemos, un volado, el que tire más lejos, no sabemos cómo lo hizo. Sabemos que el Señor dirigió la repartición de tal manera que la suerte caía de acuerdo al terreno que el Señor le había prometido a cada uno de ellos. Y estos representantes están nombrados, algunos de ellos en Números, en el capítulo 34, si tú vas a tu casa, en Números 34, a partir del verso 16, están las instrucciones del Señor a Moisés. Dice que habló Jehová a Moisés y le dijo: estos son los nombres de los varones que les van a repartir la tierra. El Señor había dejado todo preparado, no dejó nada al azar. El Señor ya tenía todo su plan, tenía todas las instrucciones, y le dice el verso 17, les van a repartir la tierra el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Y luego dice, van a tomar también de cada tribu un príncipe para dar posesión de la tierra. Y esos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá va a estar Caleb. De la tribu de los hijos de Simeón va a estar Semuel. De la tribu de Benjamín, Elidad. De la tribu de los hijos de Dan, Buki. De los hijos de José y de Manasés va a estar Aniel. De la tribu de los hijos de Efraín, Kemuel. De Zabulón, Elisafán. De Isaacar, Paltiel. De Aser, Ayud. De Neftalí, Pedael, etcétera. Dios ya tenía cada uno de los representantes. Dios ya había dicho que iba a estar el sacerdote, y Dios había dicho también que Josué iba a repartir la tierra, de tal manera que a todos les iban repartiendo su terreno. Todos quedaban contentos porque sabían que el Señor divinamente estaba dirigiendo la operación, el reparto.
Así es que lo hicieron por suertes y tal como el Señor se lo había mandado a Moisés, lo hicieron. Dice el verso 3, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y sus rebaños. Si ustedes recuerdan, eran 12 tribus las que habían llegado allí. Pero los levitas no recibieron heredad, y eso lo vimos la semana pasada. Los levitas tenían un privilegio especial. Su heredad era el Señor. Ellos iban a consagrarse para servir en el tabernáculo, para servir después en el templo, para ser la familia sacerdotal, los que ofrecieran los sacrificios, los que dirigieran todo el servicio al templo. Y les dijo el Señor: tú no vas a tener tierra, esta es tu herencia. Yo, mi persona, servirme a mí. Entonces ellos se quedaron, dice, 2 tribus y media del otro lado, y pasaron 9 tribus y media. Y lo que sucedió es que para completar las 12 tribus nuevamente en el territorio, José tenía 2 hijos. Y esas 2 tribus, o más bien de esos 2 hijos, se dividieron y se les dio heredad para completar las 12 tribus nuevamente. Por eso menciona aquí en el verso en el verso 4, dice: porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no le dieron parte a los levitas, sino que a ellos se les dio tierra para que moraran entre el pueblo. De tal manera entonces que por medio de los hijos de José, Efraín y Manasés, se completaron las 12 tribus nuevamente, y los levitas se repartieron entre el territorio. Y de alguna manera el Señor puso a los levitas entre todo Israel para que tuvieran esa influencia de los levitas en las diferentes ciudades, y a ellos se les dieron ciudades de refugio, ciudades donde si tú matabas a alguien sin querer, accidentalmente, corrías y te metías a esa ciudad, y ahí no podían vengarse, tenían que hablar con el sacerdote, y ellos examinaban el caso. Si tú por accidente matabas a alguien y los parientes no sabían, ellos podían buscarte, no que el Señor lo hubiera permitido. La Biblia dice, que cuando habla de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, es una ley para disuadirte de la venganza. Dice: si tú matas a alguien, vas a morir. No mates, no tomes la vida de alguien. La vida es muy valiosa para mí, no lo hagas. Pero los parientes normalmente, si sabían: oye, ¿sabes qué? Allá se murió tu hermano. ¿Cómo que se murió? Sí, es que le soltó un batazo por ahí, lo mató. Y pues vamos por él, decían, ¿no? Entonces, como no sabían si había sido accidental o no, no podías: espérense tantito, miren, déjenles explico, ¿no? Corrías y te metías a una ciudad de refugio y no te podían tocar. El Señor distribuye a la tribu de Leví en territorio, dice que les dieron ciudades para que morasen, ejidos, y dice para ellos y sus ganados. Muy bien. Ahora el verso 5 nos dice también, dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Nuevamente nos vuelve a confirmar la obediencia en la forma en que estaban repartiendo el terreno. Y a través de todo este libro hemos insistido, hemos enfatizado la necesidad de obedecer a Dios en todas las cosas. El pueblo de Israel durante la conquista de Canaán tuvo éxito mientras estuvo obedeciendo a Dios. Y aquí el autor nuevamente dice: hasta la forma en que repartimos la tierra, como el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Y llegamos al verso 6. Y de aquí en adelante es un paréntesis muy importante, porque hasta ahora en el libro de Josué se ha hecho énfasis de la persona de Josué, como el caudillo, como aquel que cruzó el Jordán llevando al pueblo de Israel para que poseyera la herencia que el Señor les había prometido. Pero si ustedes recuerdan, Josué no fue el único que de esa generación entró a la tierra prometida. Si ustedes recuerdan, hubo 2 personas que fueron las 2 únicas personas de toda una generación que cruzaron el Jordán para tomar la tierra prometida. El resto de su generación murió en el desierto. Fue Josué, y la otra persona es Caleb.
Y tenemos aquí ya nombrado un célebre, tenemos varios Josué, pero ya tenemos un célebre Caleb también. Y vamos a hablar un poco también acerca de Caleb, porque este paréntesis es importante. Nuevamente en el pasaje dentro de este capítulo, como está dividido, preeminentemente vamos a ver la vida de este hombre y sobre todo el carácter de Caleb. Dice allí en el verso 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Si ustedes recuerdan, Gilgal era el campamento, era la base de operación. Cuando cruzaron el río, cada vez que salían al combate, regresaban a su base, era Gilgal, el lugar donde estaba ese recordatorio, esas 12 piedras, el lugar donde se habían circuncidado, que también les traía malos recuerdos, pero el lugar donde el Señor les había dicho que Él había quitado de ellos el oprobio, era su base, Gilgal. Y dice allí que fueron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y allí iba Caleb. Y este Caleb, es interesante que veamos un poquito acerca de él. No sé qué tanto sepas, pero para empezar, ¿sabes lo que significa el nombre Caleb? Perro. Perro o alguien muy fiero. Caleb, eso es lo que significa. Y de alguna manera vamos a ver que le hace honor a su nombre. Hay cosas importantes. El nombre es una forma de decir que era alguien muy impetuoso. Era impetuoso, ¿no? Era perro, el significado. Ahora, nos dice cosas importantes acerca de él y de su familia. Dice aquí que era hijo de Jefone, que era ceneseo. Ceneseo. Y la Biblia es importante porque normalmente cuando acompaña el nombre con algún apodo, normalmente viene de su familia. En este caso, es importante ver acerca de los ceneseos. Porque los ceneseos, si tú vas a Génesis 15, 18, resulta que cuando el Señor está haciendo el pacto con Abraham, que hace ese sacrificio a Abraham, que parte el animal en dos y ve que está pasando una antorcha en medio del animal dividido, Dios hace un pacto con él. Y en ese pacto, en el verso 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Resulta que la familia de Caleb era de los eos, era de los ceneseos, era uno de los habitantes de la tierra de Canaán. Caleb, al igual que Rahab, al igual que vemos de los gabaonitas, era gente que había visto de alguna manera que Dios, el Dios de Israel, era el Dios verdadero. Y era alguien que se había acercado a Israel. Según los estudiosos, esa tribu fue absorbida en parte por Judá y en parte por los edomitas. Vemos aquí que se menciona entonces que Caleb tenía una descendencia de los mismos habitantes de la tierra que estaban combatiendo ahora. Era parte de la gente que el Señor le había dicho a Abraham que le iba a entregar a su descendencia. Y lo vemos ahora aquí como parte de la tribu de Judá, yendo delante de Josué y diciéndole en el verso 4: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ahora, seguramente Josué no se había olvidado de eso, pero era importante que una generación que eran niños cuando sucedieron esos eventos escuchara lo que Dios había hecho. Y allí le dice Josué: tú sabes bien qué dijo el Señor de mí, qué dijo el Señor de ti, qué es lo que el Señor le dijo a Moisés cuando estábamos en Cades Barnea. Y dice el verso 7: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora, lo que estaba haciendo Caleb era recordarle un suceso a Josué, y ahí estaban los representantes de las tribus, estaban los representantes de Judá,
Y le dice, tú sabes lo que pasó en aquel entonces. Tenía 40 años cuando fui a espiar la tierra. Tú sabes que tenía 40 años cuando nos mandaron de Cades Barnea y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Ambos, si ustedes se fijan aquí, ambos llevaron noticias. La mayoría, dice sus hermanos, dice Caleb, trajeron noticias que hicieron que el pueblo desfalleciera su corazón, hicieron que la gente se viniera abajo, se desmoralizara. Pero yo, dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora, si quieres saber un poquito de la historia, esa léela en tu casa, está en Números 13, pero rápidamente podemos ver asuntos importantes. ¿Qué es lo que sucedió allí? En Números 13 se nos narra cómo se enviaron 12 príncipes a espiar la tierra. El Señor habló por medio de Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Envía a esos hombres que reconozcan la tierra, la cual yo les doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres, dice, va a enviar un varón, cada uno un príncipe de entre ellos. Y comenzó entonces a listar una lista de nombres de cada tribu, quién iba a representar. Iban Josué, iban Caleb, entre ellos, y dice allí que se les envió del desierto ahí a espiar la tierra prometida. Y dice allí, en el verso 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Si ustedes recuerdan, Josué antes se llamaba Oseas. Oseas significa salvación, Josué, Dios es salvación. Y le cambiaron el nombre, lo mandan como espía, y dice que regresan, van, espían la tierra, ven que la tierra es buena, y dice en el verso 23 que llegan hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Se trajeron un brote con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y dice el verso 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero, dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Qué pasó? Fueron esos 2 espías, espiaron la tierra, llegaron ahí a Escol, dice, le pusieron ese nombre porque cortaron un racimo de uvas, pero era un racimo de aquellos, dice que era un racimón, y granadas, y trajeron el fruto de la tierra, dice que venían cargándolo entre 2. Y llegan a la congregación de Israel y están todos esperándolos y le dicen, ¿qué onda? ¿Cómo está el territorio? Y dice, bien machín, fluye leche y miel, mira el fruto que hay. Y comienzan a mostrar las cosas buenas, todos se están emocionando, y de repente, pero resulta, dice, que así como están las uvas, así están los hombres allá. Así están los que se las comen, dice, son grandes. Y las ciudades son grandes también, y tienen muros grandes. Y comienzan a desanimar. Y dicen ahí el verso 28, y además dice, vimos allá los hijos de Anac. Ustedes recuerdan, hemos visto en capítulos anteriores que era la raza de gigantes, hombresotes, grandotes. Y dice allí, el verso 30, están los hermanos, los otros 10 espías, diciendo, no hombre, está bien grande la gente ahí, están bien grandes las ciudades. Y mira la actitud de Caleb, verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Muy, muy diferente la actitud de Caleb a la de los otros 10.
Caleb y Josué estaban del lado diciendo, ¿sabes qué? Caleb dijo, ¿saben qué? Cállense, vamos ahorita, nomás hay que meternos y lo tomamos, pero facilito. Y los otros días, no, no podemos, porque además de que hay gigantes, además de que las ciudades son grandes, son fortificadas, la tierra traga a todos los moradores ahí, no vayas. Y dice el capítulo 14, verso 1, ¿cuál fue el resultado de las noticias que dio el pueblo? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron todos contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los teman. Pero miren el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y vamos a dejarlo hasta allí. ¿Te fijas qué contraste? 10 hombres diciendo, ¿sabes qué? No podemos. ¿Y cuál fue el efecto? La gente, nos hubieran matado mejor, mátanos aquí de una vez, y si nos regresamos mejor. Y los otros dos, no sean rebeldes, dice, los vamos a comer como pan, es pan comido, dice, pedazo de pastel, decían, el Señor está con nosotros, los vamos a tomar. Eso es lo que Caleb estaba trayendo a la mente, a la memoria de Josué. Cuando dice en Josué 14, tenía 40 años entonces, cuando el Señor nos envió, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo fui sincero. Dice, y mis hermanos que habían subido hicieron desfallecer el corazón con sus noticias. Con su queja, con su temor, hicieron que el pueblo se viniera abajo. Y qué importante que nosotros aprendamos eso también. ¿Se fijan cómo el temor hace desfallecer? Cuando nosotros tenemos temor, nos paralizamos. Y en este caso Josué y Caleb, ellos decían, ¿sabes qué? Sí están gigantes, sí hay ciudades amuralladas, sí hay ciudades grandes, pero ¿sabes qué? La tierra es buena y Dios está con nosotros. Si Él se agrada de nosotros, Él nos va a entregar esa tierra, nos los vamos a comer como pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Y había un pastor que decía algo muy cierto. Josué decía, y Caleb, dice, con nosotros está el Señor. Son gigantes, las ciudades son grandes, pero el Señor está con nosotros. Cuando nosotros vemos a Dios grande, ¿cómo vamos a ver los problemas? Pequeños. Pero cuando nosotros vemos a los problemas grandes, ¿cómo vamos a ver a Dios? Pequeño. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿En quién estás confiando? Josué no dijo, o Caleb no dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos grandes. No, dijo, ¿sabes qué? Sí están grandes, pero Dios es más grande. Y en la alabanza lo mencionaba Ana, decía, tenemos un Dios grande, más grande que nosotros, más grande que los gigantes, más grande que cualquier problema, más grande que cualquier situación. Caleb dijo, yo cumplí, verso 8 dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí porque yo hablé de acuerdo a lo que el Señor esperaba, de acuerdo a quién es Dios. El resto de la gente quería apedrearlos porque estaban insistiendo en ir y tomar la tierra. Ahora, si regresamos al verso 9, Josué 14, el verso 9, dice allí, Caleb recordando, entonces dice, Moisés juró diciendo, ciertamente
la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Es decir, Moisés en aquel momento, viendo la fe de Caleb, le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tomar esta tierra. Tú la pisaste, tú creíste, es tuya. En Números 14, pero a partir del verso 20, dice, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Dios en ese momento dijo, bueno, están lloriqueando todos ahí en Israel. ¿Qué onda? Les damos gas a todos. Y Moisés, no, Señor, espérate. ¿Cómo? Mira, tú eres paciente y todo. Y el Señor dijo, está bien, dice el verso 20. Yo los he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Qué pasó? Que de toda esa generación, hablando de los adultos, ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Dice el verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahí me gusta el verso 24 porque hay cosas que veo que son muy importantes. Primero dice, Caleb tuvo otra actitud, tuvo otro espíritu. No como los otros lloricones, ¿no? Esos 10 que estuvieron llorando, dice, no. Caleb lo hizo diferente. Y además dice allí, y decidió ir en pos de mí. Fue una decisión que hizo Caleb. Caleb pudo haber dicho, me voy con la mayoría siempre gana, ¿qué no? Y debemos de aprender algo porque la mayoría se equivoca. Podemos ir en contra de la mayoría porque la mayoría se equivoca. 10 de los 12 dijeron, no vamos a poder, vámonos mejor para atrás a Egipto, mejor nos morimos ahí en el desierto, mejor nos morimos como esclavos, pero no, dime si tiene sentido, querían irse a morir, pero no querían morirse tratando de tomar la tierra. Y dice, no, mejor vámonos. Y dice allí que Caleb decidió ir en pos de mí. En lugar de ir en pos de la mayoría, dijo, ¿sabes qué? Voy en pos del Señor, lo que el Señor haya dicho. Por eso es que el Señor le estaba entregando a él, dijo, de todos, Caleb va a entrar a esta tierra y él la va a tener por heredad, en posesión, dice, para su descendencia. Dice allí en el verso 25, en Números 14, 25, dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, vuélvanse mañana, salgan al desierto, camino al Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo irá esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que la daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. De 20 años hacia arriba, ninguno iba a entrar, solamente Josué y Caleb. Ahora, ¿cuántos años tenía Caleb, dice aquí? 40 años. Y los de 20 y otros acá, no, es que no se puede. Bueno, dijo, nada más van a entrar Josué y Caleb. Ahora, regresando a Josué 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Nuevamente está Caleb compartiendo lo que ha sucedido con su vida. Dice, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte
del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. 85 años. 85 años y va y le dice, ¿sabes qué? Ya me toca, dame mi territorio. ¿Tú te acuerdas lo que el Señor dijo por medio de Moisés acerca de ti y de mí? ¿Y qué es lo que estaba pidiendo Caleb? El territorio donde habían entrado, donde habían visto los gigantes, donde la gente dijo, no se puede. A los 85 años podía haber dicho, pues mira, ya nos dio territorio, ¿para qué quiero ese monte? Pero dijo, Dios me lo dio y a los 85 años estoy tan fuerte como a los 40 para ir a la guerra, para entrar y para salir. Échamelo para acá, porque si el Señor está conmigo, yo voy a ir a derrotar a esos gigantes. Caleb fue a tomar la tierra que ninguno quería. Era la tierra por la cual se habían asustado los demás. Y Caleb a los 85 años está yendo para conquistarla. ¿Y cuál es su pensamiento? Si el Señor está conmigo, los voy a derrotar. Si el Señor está conmigo, los voy a derrotar. 85 años. 45 años después está reclamando su herencia, está reclamando su propiedad. Y dice allí en el verso 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Saneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué sucedió? Que Caleb tomó esa tierra. La tomó y no solamente eso, dice allí que tomó esa ciudad que era Hebrón, tomó ese territorio y Hebrón antes se llamaba Kiriat Arba y la habían nombrado así en honor a uno grande entre los gigantes, a un guerrero grande que era Arba. Y dice que después de eso la tierra descansó de la guerra. A Caleb le tocó disfrutar de ese territorio. A Caleb le tocó tomar ese territorio. Pero ¿por qué lo tomó? En el verso 14 dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Básicamente lo que está diciendo es que lo había seguido por completo. Era alguien que por completo se había dedicado a obedecer a Dios, a seguirlo. Ahora, esta parte, este territorio de Hebrón es un territorio famoso. Hebrón, si ustedes ven, apúntenlo en Génesis 23:2, cuando muere Sara, la esposa de Abraham, es sepultada en Kiriat Arba, que es Hebrón. Allí es donde Abraham hace duelo por Sara, ahí es donde llora por Sara. Ese territorio es donde habita lo que era Mamre, que era parte de Hebrón. Habita Abraham, habita Isaac, lo puedes ver en Génesis 35:27. En esta parte también, en Josué 27, se señala una ciudad que es Sedes, como ciudad de refugio, Siquem, y también allí en Kiriat Arba, en Hebrón, se abre una ciudad de refugio también donde habitaron los levitas. Era una ciudad importante, una región importante, tenía mucha historia, los patriarcas habían estado allí, habían muerto allí. Y Caleb toma ese territorio porque el Señor, para él, tenía toda la capacidad de entregárselo a pesar de los obstáculos. En 2 de Samuel 2:3 también, David reina en Hebrón. Ahí comienza a reinar. Después se mueve a Jerusalén, pero comienza también reinando en Hebrón. ¿Qué podemos aprender nosotros de Caleb? La cosa que me llama más la atención a mí es cuando menciona que Caleb tenía un espíritu distinto, una actitud diferente, una perspectiva diferente del resto de los demás. Y nosotros ciertamente como creyentes somos llamados a eso. Por eso dice Romanos 12 que nuestra mente tiene que ser ¿qué? Renovada. Dicen, no se conformen, no se amolden, no tomen las formas de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que sepan, para que conozcan la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Nosotros como creyentes necesitamos pensar de una manera distinta a como piensa la mayoría. Nosotros como creyentes necesitamos tener una actitud diferente, incluso
Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, cuando habla de Cristo, dice: hayan ustedes también este mismo sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo, de despojarse, de ser humilde, de humillarse delante de Dios, de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros como creyentes necesitamos un espíritu diferente, necesitamos una mente diferente. ¿Y qué podemos aprender? Pues muchas cosas, sin duda. Pero lo que quiero hacer esta hora es preguntarte, que nos cuestionemos para ver cómo estamos, para ver primero qué espíritu hay en ti, qué espíritu hay en mí, qué espíritu hay en nosotros. La primera pregunta que te hago: ¿qué espíritu hay en ti? Si tú vas a segunda de Timoteo, al capítulo 1, verso 6, Pablo animando a Timoteo en medio de dificultades, en medio de luchas en la iglesia, con muchos peligros, le habla a un joven que estaba a cargo de la iglesia en Éfeso, que era Timoteo, y le dice en el verso 6: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Otras traducciones dicen: no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha puesto temor. Al revés, dice que nos ha dado un espíritu aquí que nos da poder, amor y dominio propio. Y tenemos que entender que para vivir la vida cristiana necesitamos una actitud diferente. No podemos pensar en seguir a Cristo si tenemos temor. Ahora, claro que en algún momento podemos sentir temor. A lo que me refiero y a lo que se refiere la Escritura es que no puedes vivir la vida cristiana de una manera tímida. No puedes vivir la vida cristiana de una manera así como si fueras una víctima. Y el viernes, mientras estaban orando los jóvenes oraban porque decían: Señor, danos valor para poder hablar del Evangelio, para no tener miedo de compartir a Cristo. Y esa es la cosa. La mayoría en Israel estaba en contra de lo que decían dos hombres que decían: Dios puede darnos esta tierra porque Él lo dijo. Dios es más grande que esos gigantes. Dios nos va a dar como pan, nos los vamos a comer a mordidas porque Él está con nosotros. Y los otros decían: no, es más, vamos a apedrearlos para que se callen, ¿no? Nosotros vivimos de una manera, nosotros creemos en algo que la mayoría no cree. Esa es la realidad. Hemos hablado que el día de hoy, en el mundo actual, no es popular, no es mayoría creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La mayoría de la gente no piensa que necesita un Salvador. La mayoría de la gente no cree que está perdida y que necesita a alguien fuera de sí mismo que pueda reconciliarlo con Dios. Nosotros lo creemos, pero no lo creas con temor. No tengas miedo de decir: no, es que ¿qué van a pensar si saben que yo, si creo, si digo, si? No es para cobardes. La vida cristiana dice aquí que se tiene que vivir con un espíritu diferente. No ha sido un espíritu de temor el que el Señor nos ha dado. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos creer que Dios es capaz de llevarnos en medio de las situaciones difíciles, a pesar de la oposición y contra la opinión de la mayoría, a la verdad. Dios es fiel. Y si tú lo crees, la pregunta es: ¿cómo estás viviendo? ¿En qué actitud estás viviendo como creyente? ¿Cuál es la manera en que afrontas las dificultades y en que ves la oposición en el mundo? ¿Cómo ves las luchas que tienes que pasar? Si tú te acuerdas en Hechos 1:8, cuando el Señor les dijo a los discípulos que iban a ser testigos, primero les dijo: ¿sabes qué? Vas a recibir poder antes de serme testigos. Quédate aquí, están orando, perfecto, esperen aquí porque va a venir poder y entonces me van a hacer testigos. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo también. Los discípulos esperaron, allí llegó el Espíritu Santo, fue algo increíble en su momento, lenguas como lenguas de fuego repartidas, la gente oyendo las maravillas de Dios en diferentes idiomas, y a partir de allí la iglesia comenzó a crecer por todo el mundo. Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben que son templo del Espíritu de Dios? Son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿No lo saben? El Espíritu de Dios mora en ustedes. Si tú has recibido a Jesús, el Espíritu de Dios está en ti, y no es un espíritu de temor, no es un espíritu de cobardía. Dice
Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? No nos pertenecemos más, le pertenecemos al Señor, nuestro cuerpo le pertenece a Dios, porque ahora es el depósito del Espíritu Santo. Y otra vez, el Espíritu Santo no trae temor, no trae cobardía, es un espíritu de poder. Romanos 8:8, del 8 al 9, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú recibiste a Cristo, si tú recibiste al Señor, tienes su Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de él. Eso es lo que dice aquí. Todo creyente, todo aquel que ha recibido a Jesús, ha recibido el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, no es para que estés en temor, no es para que estés a merced de las situaciones del mundo, de la opinión de los demás, de lo que digan todos, lo que diga la mayoría, de lo que sea más popular. No, tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos un espíritu diferente, una actitud diferente. ¿Qué espíritu tienes? Siguiente pregunta. ¿Cómo estás siguiendo al Señor? ¿Cómo estás siguiendo al Señor? ¿Cómo lo estamos siguiendo? Josué 14:8 dice: mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Así dice la Nueva Versión Internacional. Yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. ¿Cómo lo estamos siguiendo? El Señor en Números 14:24, hay la versión se llama la palabra de Dios para todos. Números 14:24 dice: en cambio mi siervo Caleb se ha portado distinto, pues él me sigue completamente. Por eso lo llevaré a la tierra que estuvo explorando y sus descendientes la poseerán. Cuando dice que seguía fielmente al Señor, significa que lo seguía con todo su corazón. Seguirlo con todo su corazón. Y por eso en la Biblia nos dice que debemos amar al Señor. ¿Cómo? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No podemos amar a Dios a medias y seguir a Dios completamente. Tenemos que ir con todo, porque a medias no quedamos bien con nadie. A medias no quedamos bien con Dios, no quedamos bien ni con Dios ni con el mundo. En Deuteronomio 1:36 nos vuelve a mencionar, dice que Caleb fue la excepción. Deuteronomio 1:36 dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y él le dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Busca en tu Biblia y vas a ver cuántas veces hablan de lo mismo. Caleb tenía una característica: seguía fielmente al Señor, lo seguía con todo su corazón. Lo seguía con todo su corazón. Y cuando tenemos un solo Señor, eso marca la diferencia, porque estamos de lleno para agradarlo a Él. Jesús dijo: no puedes tener dos señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro, vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con el otro. No puedes tener dos señores, tienes que servir a un solo Señor. Y en contraste con alguien que tiene el corazón completo para servir a Dios, podemos ver a Salomón. Salomón fue un joven que empezó con un corazón de lleno para Dios, y Dios se agradó de su oración, porque Salomón decía: Señor, este pueblo es tan grande, yo soy tan joven, no sé cómo gobernar, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, dame sabiduría. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Me gustó tu petición, te voy a dar lo que has pedido, y aparte te voy a dar oros, te voy a dar una cuenta de cheques y un convertible y todo, pero eso es extra, porque estás pidiendo conforme a mi corazón. Pero el Señor le había dicho también por la palabra que tuvieran cuidado los reyes. Dice: los reyes tengan cuidado, porque ni deben de tener abusado con las mujeres, ¿no? Tengan cuidado con las mujeres, tengan cuidado con los caballos, tengan cuidado con las riquezas, abusados. Salomón con el tiempo perdió la perspectiva, y dice en Primera de Reyes capítulo 11 verso 3 que el angelito se llevó 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Dice que sus mujeres desviaron su corazón
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y dice en el verso 9 que se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Se fijan qué fácil? Bastaron 1000 mujeres para que su corazón se desviara. Alguien que había empezado con un corazón para Dios, alguien que seguía fielmente a Dios, se desvió tras las mujeres y después tras los dioses de sus mujeres. Y dice que el Señor no se agradó de él. ¿Por qué? Porque ahora su corazón ya no era perfecto. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos están jalando? ¿Cuáles son aquellas cosas que están atrayendo nuestra atención, nuestro afecto? Aquellas cosas que nos, no voy a decir que nos impiden seguir al Señor, porque podemos seguir al Señor, y como decía Elías, no, andar en 2 caminos, ¿no? Aquí y allá. ¿Cuáles son aquellas cosas que impiden que le entremos de lleno, que atendamos de lleno al Señor, que seamos obedientes completamente a Él? ¿Cuáles son aquellas cosas que atraen nuestra atención y nos desvían y que pueden empezar como algo ingenuo, algo que en sí mismo no sea malo? Pero hemos hablado de la capacidad que tiene nuestro corazón humano de generar ídolos. Somos muy propensos a ello. Cualquier cosa, por buena que sea, corre el riesgo de que la convirtamos en un ídolo cuando pensamos que la necesitamos como si fuera Dios. Caleb, una de las características que tenía es que seguía a Dios fielmente, completamente. ¿Cómo lo estamos siguiendo nosotros? ¿Cómo lo estás siguiendo tú? ¿Con todo tu corazón, con toda tu mente? ¿O hay cosas que te están desviando, que te están apartando para seguir al Señor, para obedecerlo completamente? Número 3, ¿crees sus promesas? ¿Crees las promesas del Señor? Si tú te fijas aquí, yo lo puse de esta manera. Primero, Caleb creyó. ¿Cuándo creyó? Desde que el Señor los mandó. Cuando fueron a espiar la tierra, dijo, esta es la tierra que les voy a dar. Él fue, vio, pues sí están grandes, pero las frutas son buenas, hay agua, está a todo dar aquí. Regresó y dijo, ¿sabes qué? El Señor nos dio esa tierra, pero hay gigantes. No importa, el Señor está con nosotros, como pan nos comemos, de una mordida. Caleb creyó al Señor. Y cuando tú crees, cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios, no vas a ponderar los obstáculos, ¿te fijas? Caleb no dijo, sí, mira, sí está padre, pero fíjate que está esto, están los gigantes y luego están las bardas de las ciudades y luego las ciudades están grandes. No, cuando tú tienes fe te estás concentrando en lo que el Señor te ha dicho. Caleb lo único que tenía en mente era, eso es mío porque el Señor me lo dio. Dios está conmigo, lo voy a tomar. Él creyó a la promesa. ¿Qué más? Esperó la promesa. No dijo, ¿sabes qué? Como ustedes no quisieron ir, pues ya, ahí se quedó la tierra, vámonos, ¿no? Y nos regresamos a Egipto. No. 40 años dando vueltas por el desierto y él sabía, estaba confiando que un día iba el Señor a cumplir su palabra. 45 años después, no solamente la había creído y la había esperado, 45 años después la reclamó y dijo, Josué, tú sabes bien lo que el Señor dijo de mí tocante a este territorio. Dijo que me lo iba a dar. Échalo para acá. ¿Y sabes qué? Caleb no solamente creyó, esperó y reclamó la promesa, sino que peleó por ella también. Fue y se dio de trompos con los gigantes, con los hijos de Anac, con los anaseos, y la tomó. ¿Crees tú las promesas de Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Crees sus promesas? Ahora, cuando oramos, una de las cosas que nos anima o que nos debe animar a orar con confianza es cuando estamos orando las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho. Aquí Caleb nos dijo, ¿sabes qué? El Señor dijo que me iba a dar esta tierra y también la del vecino, ¿no te acuerdas? También me dijo que era otro pedazo por acá. No, fue y reclamó lo que Dios había dicho, lo que el Señor le había dado exactamente. Tampoco dijo, bueno, pues ya con que me quede con esta parte, pues el Señor dijo que eso, pero
pero yo creo que era metafórico, no significaba que me iba a dar una parte nada más. No, fue y clamó y reclamó por lo que Dios le había dicho. Ahora, cuando nosotros oramos, podemos estar ciertos de que tenemos las promesas de Dios si oramos de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Y muchas veces estamos, y yo declaro que este carro es mío, y declaro que aquella casa es mía, y declaro que esta también es mía, y esta es mi esposa, y empezamos, y queremos que el Señor cumpla porque nosotros lo decimos. La Biblia nos dice que cuando oramos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que hagamos. Cuando oramos conforme a su voluntad. La Biblia nunca dice que vamos a tener todo lo que nosotros pidamos. Oye, pero ¿qué no dice que si le decimos al monte? Sí, dice que si le decimos al monte y se eche, pero dice también que si es conforme a la voluntad de Dios, será hecho. Tenemos que ver toda la Biblia. Nunca nos ha dicho que Dios nos va a dar indistintamente. Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Dios no cumple caprichos, Dios hace su voluntad. Y aquí este hombre fue y dijo, Josué, tú sabes lo que Dios ha dicho, dame ese monte, dame ese monte. Ahora, ¿se necesita creer, se necesita esperar, se necesita reclamar y se necesita luchar? Sí, las cosas no llegan nada más porque sí. En Hebreos 6:11, el autor de Hebreos nos anima, nos está invitando en el verso 11, dice, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Esa es la nueva versión internacional. Lo que está diciendo es que es importante que tengas paciencia, es importante que tengas fe, porque los dos ingredientes son necesarios para recibir las promesas de Dios. A veces decimos, Señor, ayúdame con esto, por favor, dame paciencia con mi familia, Señor, cambia mi corazón. Pero si a la semana no sucede, no funciona esto, ¿no? A lo mejor tienes que esperar 45 años. Fe y paciencia. 45 años después, este hombre dijo, dame mi monte porque el Señor lo dijo. 45 años después. ¿Estás creyéndole a Dios? Hebreos 10, verso 35 dice, así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Paciencia, necesitamos paciencia. Yo necesito paciencia. Paciencia y fe. Creer que Dios lo va a hacer. Pregunta número 4 y muy relevante. ¿Cómo quieres envejecer? ¿Cómo quieres envejecer? ¿Cómo te ves a medida que pasen los años? Crea que cuando tienes 45, dice, los 50 no están tan lejos. Y de ahí para adelante ya todo de bajada, ¿no? A eso decía cuando tenía 30, pero a los 45 dices, oye, ya casi estoy al 50 y ya del 50 como nada brincas a los 60. ¿Cómo quiero terminar? ¿Cómo quiero cerrar? ¿Cómo quiero pasar de esta vida? ¿Cómo quieres envejecer? Josué tenía 85 años y dice en el verso 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Te imaginas a alguien de 85 años? ¿Tu papá tiene cuántos? ¿87 ya? 87. Tus papás tienen 87 y 85 tiene tu mamá más o menos, ¿no? Imagínate a esa edad estar diciendo, ¿cuántos son? Nomás que se pongan en hilera, ¿no? De uno por uno. O sea, estoy tan fuerte como cuando el Señor, como cuando Moisés me habló, dice. 85 años y tener la misma disposición para obedecer a Dios. Ahora, probablemente no tenía la misma fuerza, pero así se sentía. Así se sentía. Y eso me hace ver que es más importante la disposición y la actitud que tú tienes que la edad. Y muchas veces nosotros hoy en día pensamos que a los 30 ya se acabó el mundo. No, ya tengo 30 y no he hecho nada, no, ya hasta aquí llegué.
Yo no sé cuántos años tengas tú, tengo 45, pero digo, Señor, dame la misma actitud para seguir adelante, para entender que en la vida cristiana no hay retiro, no te van a jubilar hasta que el Señor venga. No hay aquí, ¿sabes qué? Pues ya cumplí 60 y cúboles, ya por ley, ya me voy a jubilar y ahora sí nomás, Señor, dame la pensión. No, en el servicio a Dios no hay jubilación. No importa la edad que tengas, hay que seguir adelante, hay que estar con la misma disposición para obedecer a Dios como la tenía Caleb. Me gusta porque también cuando hablan de Moisés, en Deuteronomio 34:7, dice que Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. No usaba lentes, dice Moisés. Pero más allá de que pudiera leer sin bifocales y toda la onda, dice que su vigor no había menguado. Y ustedes saben que Moisés fue porque el Señor le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ya, hasta aquí. Pero él seguía apuntado y ¿y cuándo cruzamos, Señor? Y no, sabes que tú no vas a cruzar, le va a tocar a Josué. Pero la actitud a esa edad de Moisés dice que era con vigor todavía. Y hay un salmo, ese sí lo puedes subrayar también, el Salmo 92, verso 12. Y piensa en las palabras como lo está expresando el salmista. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Te fijas? ¿Para qué vas a estar como cedro? ¿Para qué vas a estar fructificando? ¿Vas a estar vigoroso y verde? Ahora, verde en el buen sentido, no como árbol, está hablando, es metafórico. Dice allí, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Para eso el Señor nos da el vigor. No para a los 60 años, a los 70 años siguen los antros y baila con el mismo vigor. No es para eso. Dice aquí, para anunciar quién es Dios, para mostrar que no es injusto, para mostrar que Él es nuestra fortaleza. ¿Cómo quieres envejecer? ¿Cuántos años tienes? Ve 85 años y ¿sabes qué? Con las mismas ganas de seguir obedeciendo a Dios, de ver que las promesas de Dios se cumplen. A lo mejor tú has desperdiciado tu vida, no lo sé. A lo mejor dices, no, yo ya se me pasaron un buen de años. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para comenzar. Pero ¿sabes qué? Mientras más pronto, mejor. Mientras más pronto puedas empezar, mejor. Si tú has desperdiciado tu vida, empieza hoy mismo. Rinde tu vida a Dios. Si tú has dejado que los años pasen, empieza de una vez, no dejes que pase más tiempo. Por eso a los niños allá se les está hablando la palabra de Dios, por eso les dicen la palabra de Dios es viva, es eficaz, léela, apréndela, entiéndela. Porque cuando estás chico es más fácil que inviertas allí para que crezcan derechitos que después querer reformar. Cuesta más trabajo, es más doloroso. Mientras más pronto, mejor. Si tú no has empezado, puedes empezar el día de hoy. Los hábitos toman tiempo, las disciplinas no son sencillas, no son de un día para otro. Empieza ya, porque a final de cuentas también dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Empieza a invertir en tu vida espiritual para que el Señor te haga, como dice aquí, en sus atrios, ahí en la casa del Señor, dice, van a florecer, van a fructificar aún en su vejez, van a estar vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué les parece si oramos?